Señoras y señores, damas y caballeros, muy buenas noches. Bienvenidos al Palacio de la Risa, al paraíso de la diversión, al templo del espectáculo. Que la vida nos trata mal, no importa. Que no hay trabajo, da lo mismo. Que los políticos son unos ladrones, siempre lo fueron. Que sufrimos mal de amores. ¿Y quién? Prepárense, damas y caballeros. Dejen de un lado las preocupaciones y déjense llevar al mundo de los sueños, al mundo del gozo, al mundo de la felicidad de la mano de la música. Ríanse del mundo con nuestra comedia, admiren el arte de nuestros coros y disfruten de los vistosos números de nuestras hermosísimas coristas. Bienvenidos. Bienvenidos al Teatro Alhambra de La Habana. Voy a presentarles, en primer lugar, a la orquesta. Voy a presentarles, en primer lugar, a la orquesta. Más de 5.000 representaciones. Villota, los asturianos José y Regino Pirolo, Lorleño, Ackerman. Federico Villota escribió el rodio de 400 obras. Acuérdome especialmente de una que se estrenó en el año 1900. Joanón enamorado. El protagonista ya era un emigrante asturiano, como yo, por cierto, y como el famoso actor José Pirolo, que ya era el que lo representaba. Una temporada más. Yo estaba en La Habana, en Sin Trabajo, como tantos otros, y también en el teatro de Portela. Poco a poco fui entrando en la compañía, de presentador, de algún papeluco, y aquí hice yo mi primer personaje. La Alhambra y era hermoso. Y era más. Todos los días 3 o 4 representaciones al día. El gallego, el mulato, a veces el asturiano. Los cantos, la música, los bailes, los coros, les vedetos. De la vida política siempre se hizo sátira en el Alhambra. De los independentistas americanos, de los colonos españoles, de los unos y de los otros, de todos. Por eso se quería el Alhambra. Y era un lugar de libertad. De las amenazas de los políticos nunca hicimos caso, ¿para qué? Pero del talento de los actores, y sobre todo de las actrices, de los cantos, de la música, del espectáculo. No queda nada más que este 4 piedras bateadas del teatro. No queda nada más que el recuerdo de quien lo vivió.
alguien me mandó a buscar del solar de la esquina para reír y cantar. Ay, ay, mamá, ay, señora, miren usted como lo miren. A la señora no le queda más remedio que ese. O vender la casa para pagar lo que se debe. Oiga, o casarse con un hombre que tenga plata. Que sea mozo y que me quiera. Ay, señora, eso no es lo importante. El dinero rejuvenece a la persona. Por otra parte, usted es una viuda que ya pasa los 20 y pico. Oiga, y no va a estar esperando y dejando para mañana, como si fuera una niña de 15 años. Sin embargo, yo... Usted como bonita no tiene nada que envidiarle a ninguna otra soltera, pero... ¿Pero qué? Bueno, que usted haya sido casada, ¿usted me entiende? Y que a los hombres siempre les gusta ser el primero que descorra el velo de la inocencia, ¿usted me entendió, no? Pero tú sabes que yo mucho. Ay, tilín y tilón. Ay, señora, pero ¿quién al ver ese cuerpecito no exclama: ¡Ave María Purísima, compay! ¡Qué criollita más sandunguera! Oiga, pero de que digan eso, a que se argollan, va un tramo muy notable. Pero... ¿qué me puedes decir de don Ricardo? Ay, que ese, con su título de abogado y todo, es una bruja sopera. Ay, a mí no me engaña ningún salado por muy figurín que vaya. Y ese, aunque se dé un baño de benzina, se cepille y se recorte con la tijera lo que está debajo de los pantalones, siempre se salen los dientes. Ay, pero tú sabes que don Ricardo ya es mi licenciado en Derecho. Ay, señora, si lo que yo sé y de muy buena tinta es que antes de conocerlo a usted buscaba un puesto en la desinfección. Ay, Micaela, por Dios. Ay, niña, pero ¿qué usted quiere que yo le diga si es la purita verdad? Si usted supiera la recua de médico y de abogado que están ahí detrás suyo, a la que se te cayó. ¿Y qué me dices de Julio? ¿Julio Tribilín? Sí. Ay, señora, usted no le conoce. ¿Y tú? ¿Conoces, Lucas? Ah, ya lo creo, a que no se planta delante mío, vaya. Oh, Julio, el fiu del marqués. Ay, sí, del marqués de la Malanga y de todo su puesto de llanta, ese mismito. ¿Y qué? Ay, bueno, que él fue novio de una mulatica amiguita mía. Oh, la juventud. Ay, y le daba una clase de paliza cuando no le traía el diario a tiempo. ¿El diario de la Marina? Sí, sí, de la Marina, de guerra. Ay, niña Enriqueta, cásese usted con un hombre que sea rico de verdad, aunque no sea médico, ni abogado, ni figurín, ni nada. Ay, pero si Julio tiene un enorme, siempre rodeado de aristócratas en todos los salones. Señora, eso es de 8 a 1 de la mañana, porque entonces hacia la 1 a las 2, Tribilín me llaman. Ay, niña, ya se lo digo yo, cásese con un hombre que sea rico de verdad y que la quiera. Mire, yo conozco uno. ¿Quién? ¡Ay! ¡Su Anón! ¡Su Anón! El dueño del almacén de la esquina.
cuando venía a cobrar a mi marido. Ah, es cierto, todavía sí debe unos cuantos cientos de pesos. Pero señora, razón de más. Oye, eso sería venderme, Micaela. Si paga bien la mercancía. Muy metalizada te veo. Ay, señora, si yo tengo los gualiquichi y lo demás es viento. Bueno, mira, voy mal tocador. Tengo una jaqueca terrible. Ay, niña, si eso se le pasa enseguida. Nada más tica que se case. Pues sí, señor, que ha dado el primer puntazo al negocio de su honor. Oiga, por un centén que me dio esta mañana, creo que ya he hecho bastante. Ahora seguiré dando puntadas. Y si la cosa cuadra y se casa, ¡ay! Nos salvamos mi merengue y yo. Pues deprisa. ¡Ay, toda la vida, viejo! ¡Ay, merengue, mi cariñito de mi corazón! Esta es Micaela, la mulatica que adoro yo. ¡Ay, ¿Qué qué maneja maneja más más chatunguera, chatunguera, merengue guapo! Micaelita, Por este serio, si a baile voy a bailar, me dicen entra mulata, eso se llama bailar. Con este cacho de canela, al baile voy a bailar. Me dice Jota, mi hermano, eso es bailar de verdad. Porque Estamos muy juntitos, los dos muy agarraditos. En tal posición estamos, bailando sin razón. Sí, señor, con toda esa locura moratona. En la rumba de las flores, la primerita soy yo. Voy diciendo familiarme, señores, yo soy la flor. En el baile de los tacos, merengue es el figurín. Y todos me hacen la rueda para verme bailar así. Porque estamos muy juntitos, los dos muy agarraditos. En tal posición estamos, bailando sin razón. Sí, señor. ¿cómo lo ves, mulata? ¿Cómo lo ves? ¡Ay, qué divino! Bueno, mira, pongamos asunto, que para quitarse el sombrero que se lo pregunten a los carnavales de este año. ¡Ay! ¿Qué carnavales, mulata? ¿Qué carnavales? Mira, todavía tengo aquí el cornetín del ¡Ay, Mariano para rato, pero... Y a lo mejor cuando tú eres una persona de respeto, que se me van los pies. Esta mañana en el jugador tuve que dejar la pluma. Me fui allá a un trampacho a botar unos compases. ¡Ay, claro! Si es que se nosotros lo llevamos a incrustar los huesos Mira. y no se puede evitar. Yo cuando no tuve una buena persona, una buena parejita de baile, me arreglo yo solito. ¡Ah! Pues tú no sabes la de veces que yo he tenido de compañero de baile. Ahora sí ya. Mira, no hay nada más dulce que el danzón criollo. Tú sabes lo que es poner la mano en la cintura, una hembra así como tú, y coger la otra mano por acá. Y vamos así suavecito, muy lentamente, al compás de la música. ¡Uy! ¡Qué gustito se está aquí, mulatita! Sí, ya estoy bailando hasta que suene la trompeta del juicio. No, la trompeta, mira, bailando yo soy un poema. Ay, lo que yo te digo a ti es que un día de esto vamos a tener que verle la cara a juez correccional que ¿Por qué, piche. chica? ¿Por qué? Ay, viejo, porque tú sabes que está prohibido tanto meneo. Y tu merengue, pero es pura tembladera. Vamos, que reviente mal un danzón suyo allá en la corte y a ver este picha eso, como se llame, se tira su escobilleo seguro. Merengue, óyeme, y hablemos en serio, que te necesito. Oye, mulatita, ya sabes que yo soy tu hijito entero. Ay, merengue. Me voy a sentar que estoy reventado. ¿Tú conoces a Suanón? Eso no es. Suanón, el dueño del almacén de la esquina, hombre. ¿Qué tiene que ver tú con eso? Yo, de una vez que voy a tener que ver con Ah. él. Lo que pasa es que ese señor está enamorado de mi señora. Luego que se lo diga. Es que ese es el problema, que él no sabe decírselo. Porque se lo escriba. Ni mucho menos. Pero caramba, muchacha, si yo me pongo al lado de una hembra como esa, tú sabes la dulzura que se me viene a la boca. Hablando, me vuelvo como Manuel Sanguín y escribiendo como el poeta Cucalambe. ¿De modo que te gusta mi señora? Un puñado, tremendo viudito.
sería un hipócrita. Ojo con descarrilarte, Manengue, ojo. Bueno, pierde cuidado, está muy alto el No, mango no, ese no. para que yo me lo pueda. No, si yo, cuidado, me llamo. Ahora, si por un casual me cae en la boquita, ¿Qué? yo le doy su mordidita. Cállate, quieta, chica. Venga, pongamos asunto otra vez. Venga, y dime qué es lo que me decía de ese suanón. Chica, Hablando en serio, dime. ese suelo es como si dijéramos un diamante en bruto. ¿Tú me entendiste? Bueno, que hay que pulirlo. Tú no pienses más sino en que son de rico y para, Manengue. Pero vamos, ¿tú para qué me necesitas? ¡Hombre! ¡Ay, Manengue! Porque tú y yo vamos a ser quien le pulamos. Que no pienses más sino que ese hombre rico, rico, rico y paga. Por cada pulidura, un centavo. ¿Saca cuenta, Manengue? ¡Uy, Manengue! Si la cosa cuadra, estamos salvados. Qué inteligente eres, mulata. Bueno, a sus órdenes. Bueno, Voy para allá. ahora cuéntate por ahí. Sí. Y nada más que yo te haga la seña, tú. Aquí, Manengue. ¿Te parece que ¿Qué te cuando- necesito? ¿Te parece que cuando venga acá una raqueta, un papel de luz? Manengue, no. Eh. Lo que sí puedes ir consiguiéndote es un par de maracas. Ah, bueno, por lado como sí. Ya verás, ya verás para Ah, qué. un momentico, que ya le recuerdo a la violita. Me parecía a mí que si me descuido, todavía voy a ser yo la que salga perdiendo en este negocio. Voy a tener que estar a la viva con Manengue. ¡A la viva! ¡Hola, don Suano! ¡Pase, hombre! No hay cuidado. No, ninguno. Entre. ¡Ay, ya! Tiene que poner pie en esta casa y otra una templadera. ¿Puedo decir una cosa aquí? Ay, es que usted está empelotado, ¡Oh! bueno. ¡Espelotado! ¡Y requete empelotado! Ay, pues reviente de una vez y dígase. ¿Ya? Pero ya que no resuelvo más que barbaridades. Ay, Mire, el otro día estaba yo en la tienda y pasó ella a perder antes. Dos, arreblagué per arriba al mostrador y ¡guau! Pulsi de acetina. Crucé la avenida del Obispo. Pasó per Parque La Reina. Cruzó per Galeano y yo detrás. Cruzó la otra avenida, metióse en casa una prima suya, tuvo allí una hora y yo allí a la puerta, sudando la bota gorda. ¡Amiga tiesa! ¿Qué pasó? Que salió y Pulsi me ha seguido otra vez. y no le dijo nada. Sí, porque ella diose la vuelta, dio se cuenta de que la estaba siguiendo y entonces yo y Dici. Dichi. ¡Dici! ¿Qué dichi, hombre? ¿Qué dichi? ¡Dici! ¡Señora! Acaben de llegarme unas sardines al almacén del Cantábrico que son una verdadera ya violada. ¿Tú querrás que ella ocurra una docenina acá? Eso fue todo lo que le dijo. Sí, no se me ocurrió otra cosa a mí. Pero y para eso tuvo usted media Habana con la lengua fuera. Y la solana que pagué. Ay, así no conseguiría usted nada, ¿no? ¿Qué hombre que voy a conseguir? Como no me ayudes tú, para que dale. Ay, ya lo creo. Ya era dado el primer puntazo. Sí, sí. ¿Cómo yo? Sí, hombre. Dos, ¿qué fue lo que me dijo? ¿Qué? Bueno, hombre, no tan pronto ya. Ella sabe que usted le quiere. ¿Es la quién? Como al canción de Les Perres. Pero vamos a ver, ¿y yo qué te he dicho? Hay posibilidades décima, hay forma de promocionar, estamos cotizando al alza en vez de fin. Se sonrió. Ah, se sonrió. Bueno, de acuerdo. También se sonrió cuando yo dije yo lo de la casa de sardinas. Bueno, hombre, a ver, se sonrió. Así. Como una sonrisita muy significativa. Agúntame que igual valgo un 25% más que ayer. Ay, hombre, ahora solo falta que usted se lo diga. Que yo no diga. Oye, acaba de llegarme un bacalao al almacén. ¿No crees que a partir de ahí podemos entablar conversación, homisillo? Ay, hombre, déjese de bacalao y de sardinas. No sé, fía, pues... No sé, dame tú un par de inyecciones, que igual que sabes. Yo
Quiero decir, oye, mira, tengo en casa un libro de poemas que me tenía un para la cabeza, Mire, ¿eh? hombre, no. ¡No! ¿No? Además, no. Bueno, Eso está muy cursi. no se fía. A ver, mire. Se me acaba de ocurrir una idea. A ver. Le voy a presentar a un jovencito que escribe una carta de puntería. ¡Oye! O sea, estás tardando otra vez. Ay, pues voy a buscarlo. Ven. Y usted espérenme aquí que luego vuelvo y comenzamos con las clases de canto y de baile. De canto y de baile. Hombre, sí. Para que la señora vea que usted es un sportman. Ay, ya verá, si ahora me invito a regreso, ¿eh? Hombre, sí, eso está pasando. Bueno, la idea de la mulata igual tampoco es tan mala, porque yo estas cosas de falar, estamos a falar de sardines y bacalaos y quedo solo, ¿eh? Pero, yo qué sé, unas clases de canto, de baile, de danza, un sportsman como yo, en fin, bueno. ¿Quién se pone delante? ¡Preparemos, mujeres, que llega su anón! No son cubiertos. ¡Hombre! ¿Qué dices, el rey señores y de Descartes? Señor, ¿qué me hace? Yo me decía, el rey señor, la calandra, pues el parlero, el sinsonte, ese que cancia como los alces y que escribe cosas verdaderas a las mujeres. El sinsonte, sí señor, Bueno. ese sonido del sinsonte. Cantamos. Vamos a ver, digo, el sinsonte no canta sin alpiste. No, pero ahora te vas a parar, vai mentira para ti, tú sabes lo que estás falando, mira, vas. Mira, a ver. Puedo explicarte una cosa. La cuestión en este caso es que escribas una carta explicando ya a una mujer la pasión que siento por ella. ¿Entendiste el argumento? Entendido. ¿Qué? Bueno, a ver. Aparte de lo que yo ponga de mi cosecha, ¿no creen que debería usted poner algo que le conveniera? Sí, yo sí te parece. Vas, siéntese ahí un poquitín. Bueno, venga, Vamos improvisando de alguna cosa, tú vas anotando aquí sí yo, Espera un en fin, momentico, espera un momentico. algo que se nos ocurra. Ya abrí mi librito, mi papelito, mi plumita. Y cuando usted quiera, venga, vamos a ver. Sí. Señor. Señora. Señora. Señor. Hace ya un rato que lo he escrito. Ya, pero yo estoy intentando acordarme de lo que me dijeron. ¡Ah, sí, yo! ¿Quieren los bueyos llenos de rosada? A comer. Mira, y eso es otra cosa, mira. Digo, quiero dar con todo el alma y con todo el corazón. Y doy el mío corazón gratis. Sin interés de ninguna clase. Sin impuestos. A precio de coste. O sea, hombre, eso es el favor. Bueno. Y si pongo ahí un par de llagrimones, No. ¿no? No. Y un corazonín frayado por una flecha sanguinolenta. Tampoco hay para él. Pues entonces vamos a ver, ¿qué clase de cartas amor son las que escribe usted, hombre? Espera un momentico, espera un momentico. Sí, son. Hombre, A ver, hombre. ya a usted a ver si le gusta. A ver, porque encima no traje los lentes. Uy, a ver. Bella señora de mis pensamientos. Bueno, no está mal. No está mal para estar mal, rapaz. No está mal, ves que vas bien. Vamos, Rindido y enamorado vengo a ofrecer un corazón que late por usted y sano como estoy. Sano como un sermón de tineo. Sano como estoy de toda idea interesada. Ay, amigo, estudié retórica puro. Tú eres un artista, ¿sabes? Venga. Bueno, sano como estoy de interesada, me pongo a sus plantes en homenaje a ese tesoro moral. ¿Tesoro? ¿Esta señora que tiene un tesoro? Bueno, eso es una figura. Una figura. Señor. Ay, amigo, ya me figuraba yo. Porque esta señora pagar, no paga al aire, ¿eh? También que lo digo. Bueno, tesoro moral. Si usted me quiere, bailame dichoso y si me rechaza, seré el hombre más desgraciado. Juan Curillas. Tiene que poner su anón, porque igual por Juan Curillas ese ya no me conoce. No, eso no importa, no tiene importancia. ¿Usted cree? No, Bueno, soy el experto, no digo nada. No pasa nada. No digo nada. No tiene importancia ninguna. Bueno, pues nada. Bueno. Repite.
traigo 3 pesetes. 3 pesetas. Y sí, con 10 por lo menos. Y por lo menos. Yo soy pobre, pero no le puedo, caballero. Qué barbaridad. Nada, Claro. Bueno, más habla de él, se entrega usted. Que llegue dentro de los 10 pesos no va incluido el servicio correo. Ah, Hombre, no me ¿qué va. coge entrega yo? Hombre, claro. ¿Dónde vas a estar? Pero una cosa ahí lo digo, ¿eh? Esto no es un que a la mitad, ¿sabes? No, de esta boca no usar ni un beso. Le voy a tirar el anzuelito a la viudita. Bueno, al perro. Venga. Vamos allá. ¿Qué? ¿Ya está la carta, Manete? Sí, ¿no vea cómo le ha gustado? ¿Qué mulata? La tu ama recibirá y la coerciosa. Sí, hombre, sí. Se está bañando. Ay, madre. ¿Quién fuera el agua de esa bañera para meterse por todos los requechos del socuerpo? O que fuera una toallina de felpa para acariciar todos los poros de esa piel de rosa. Oye, y se va soltando. Eso no mata el contacto con nosotros. Uy, oiga, usted sale de aquí cogiendo pájaros. Pues devuelve de bañarse a toda la recibirá. Claro que sí, hombre. Pero usted también tiene que ir a emperifollarse. ¿Al perifollar? Sí, claro. Ponerse, no sé, su frac de los días de fiesta. Su corbatona de colores. Su bomba. Y presentarse como corresponde a un hombre rico y elegante. No te más que une. Voy igual más polo que un maniquí de la calle Uribe. Ay, pues sí. Oiga, y luego comenzamos con la clase de baile, porque usted tiene que aprender un poquito de vals y de danzón. No te molestas, ya reprenderé, reprenderé. Y un poco de canto. ¿De canto? Sí, claro, porque el hombre que sabe cantar y bailar tiene la mitad de la pelea ganada. Bueno, yo cantar un cantorá, pero si hay que reprender, ahí va. Venga, ponga la lección. Para bailar sabrosito se necesita el Señor, su altura y los movimientos, oído de gran precisión. Se pone a hacer la pareja, que el cuerpo se pone así, y va usted con los floreos, algo más lento que mí. Así, 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 así se baila, así, 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 así se baila, así, 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 así se baila, así, así, así. Si a la mujer que le toca es una hembrita en flor, pone los ojos en blanco, muriéndose usted de amor. Le dice palabras dulces de esas que hacen vivir, y vea usted que se ablanda, que se le rinde el amor.
al pisotón. Mueva usted la cintura y mire hacia este pie. Dese una vuelta en redondo y ya no se me vuelve a caer. Ya tengo suelta la cintura y ya se mueve el pie, pero mañana de apaño si nunca habrá una mujer. Para bailar sabrosito se necesita, señor, soltura de movimientos, oído de gran precisión. Se coge hacia la pareja y el cuerpo se coge así, y me habría que los floreos al compás de torrentín. Así, 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 así se baila, así, 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 así se baila, así, 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 así se baila, compañero, que ya me estoy integrando con todos ustedes, ya incluso algo parecido a usted, ya me estoy integrando la cosa de la sociedad cubana. Parece un tema extra en el arte. Por Sí, supuesto. hombre, sí, ya lo mejor que los cubanos. Así, Oiga, así. escúchame, vaya usted a enfigurinarse Sí. para que la señora lo reciba. Vamos, ya le dan los puntos que gana su alón de estas ediciones de lanzón. Oh, muy bien. Suéltese, compadre, suéltese. ¡Vente! ¿Y tú? Levanta el ancla, despeja. Ahorita mismo viene la señora, vamos. Eso es lo que yo quiero precisamente. Me parece que cuando usted para tirar la caña, engancho pago seguro. ¡Sí! ¡Oh, sí! Una mulatita. No, marico. No, se espera. Oh, bueno, yo estoy un poco sandunguero todavía. ¿Por qué no cantamos una guarachita? ¿Qué le parece? Pero yo quiero la colaboración del público. A mí me encanta que el público colabore conmigo cuando yo estoy cantando, ¿sabes? Mire, vamos a hacer una cosa. Yo voy a cantar una guarachita y voy a decir, al principio de la canción digo, Se fueron caminando y ustedes me dicen, y yo detrás. y así sucesivamente. Y otra vez más adelante de la canción, yo digo, Se quitó el sombrero y yo mirando. y así sucesivamente hasta el final de la canción. ¿Qué les parece? ¿Van a ustedes colaborar conmigo, no? Pues venga, vamos allá, maestro, adelante. Ayer noche por la calle me encontré detrás de otro asante. Al desoír me fui yo detrás para después venírselo a contar. Ayer noche por la calle me encontré detrás de otro asante. Al desoír me fui yo detrás para después venírselo a contar. Se fueron caminando y yo detrás, cobraron una esquina y yo detrás, llegaron a una casa y yo detrás, se metieron en un cuarto y yo detrás, como cerraron la puerta, yo me puse alerta por el ojo de la llave, me puse a descansar, se quitó el sombrero y yo mirando, le quitó la bolsa y yo mirando, se quitó el sombrero y yo mirando, se quitó el zapato y yo mirando, se quitó la blusa y yo mirando, se quitó la falda y yo mirando, se quitó las medias y yo mirando, le pasó la mano y yo mirando, le quitó, ay, ay.
está ella. Un mozo desconocido. ¿Quién será? Y yo me lanzo. ¿Quiere usted algo, mozo? Quería hablar con usted un ratito, ¿sabes? Cosa de mucho interés. Bastante. Y qué simpático. Verá, que hay un hombre que está de usted enamorado. ¿Y usted el mensajero? Bueno, yo soy el depositario, como si dijéramos de su corazón. Pues lleva bastante ridículo. Y pagan a uno tales encargos. A ver si resulta que es ridículo que voy a hacer yo. Bueno, señora, mire, es que... Que bien usted a declararse con un amigo, vamos. Bueno, señora, este hombre está chofadito que usted. No come, ni bebe, ni tiene ningún amparo, ninguna ilusión. Nada más que su amor. El un hombre a su intérprete. Ah, John Yankee. No, estoy liando. Pero una cosa yo venía a decirle. Yo si he sacado tal encargo es porque usted a mí me gusta un puñado. ¿De veres? De veras, prieta. Mire, ¿sabe usted que tiene unos ojitos que cogen paja? Y esa cinturita que me tiene dislocado. Y esa carita de capaz de tentar un santo. Ave María, qué cacho más solicitado. Señora, yo se lo digo sin ningún amparo. Yo por usted parto piedra como un grilleta quemada. Uy, qué parejita íbamos a hacer los dos casados. Usted con ese vestidito de seda, así con su rico rango, y yo con mi sombrerito y mi pantalón bombacho. Y que fueran los muchachos cuando fuéramos por la calle que iban a decir: ¡Manengue! ¡Qué hembrita más sabrosa! ¿Dónde lo has encontrado? En los bailes. Yo con ese pedazo de cuerpo que usted tiene, agarro así con dos manos. Y hay que pegarme candela para que me quiten de su lado. Ay, pero oiga, ¿y es su amigo? Mi amigo. Mi amigo me trae gato que come candita frita. Mire, señora, no se puede decir esa cosa a ustedes así, el gato, no puede ser. Se coge la quieta y se le dice: quietecita, estoy chifladito por ti. ¿Me quiere sí o no? Que me quiere bien arreglado. ¿Que no me quiere? Pues se le dispara el llanto, chica, y otra cosa, ¿qué le vamos a hacer? Pero ven a bajar, señora, tengo que compasión de este mulato. Dígame, pero me estoy muriendo con ya pedacito. Dígame con esa, dígame sí con esa boquita, dígame bien. Cógeme usted a mi brazo, cógeme, así. Y vamos a decir al mundo entero que yo soy su neno santo y usted mi prieta linda, así, paseando por acá. ¿Lo ves? Así se consigue una mujer. Dios mío. ¿Qué le parece, linda? Ay, ¿Le parece a usted bien? qué franco y qué falanciero. Ay, Si se tranza, ay, usted y yo en 3 días bailando la ronda y bailando lo que sea. ¿y nos casamos? Pues, cuando usted quiera, sí. Mira, ¿a usted le gusta entonces? Ay, hombre, me encanta. Tu mané que lo da barato. No me diga usted que yo también dulceo. Oh, con categoría, señora, con categoría. Mire, trae una sopita borracha de esas que dan en el clavo. Y unos dulces de huevo, dígame, no tengo contrario. Paréceme que voy a comprar esos dulces de vez en cuando. Pues ya sabe, usted me manda mi tablero. Yo aquí esperando. Le acabo de tirar el perro a su nombre al asturiano. ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, señores! Así les gustan los hombres a las mujeres. Da su permiso, señora. Adelante, pase usted. Mil gracias. Ay, no merece. Está usted encantadora. Y usted adulador. Gústame justicia, padre. No creo que haya mujer más bella en el mundo entero. Siempre igual. Pero pase, hombre. Toma asiento. Ya, voy a quedarme aquí de pie.
alboroto. No sabe usted de mi gozo cuando llega este momento. Cuando me encuentro a su lado soy el más feliz que hay. Y cuando malesio, soy el ser más desgraciado. Ya empezó a darme la lata. Pero usted siempre inclemente, usted siempre indiferente, siempre bella, siempre ingrata. Sin embargo, usted, mi amor, y en su empeño persevera. Ámola con el Mandela y con la vida, señora. No me importa su esquiver, pues con ella chucho. Quiero la mucho, mucho. Dios, qué pesadez. Y señora, su amor, ay, qué felices que seremos. Y como los dos veremos, jamás en nuestro dolor. Mi dolor. Qué variedad, si yo no sufro. No hay duda, mas siempre sufre la viuda el mal de la soledad. Padillisto y un grosero. Tonto de remate. Y aunque el dolor no la mate. Un poco machadero. ¡Ay, señora! ¿Qué pasa? Este afán que me la llena, esta angustia que me apena, este fuego que me abraza. ¿Quiere usted que llame a los bomberos? Pero usted, que se está burlando y me viene asesinando el sol de mi y el sol del pecho. A mí, que Diego la adoro, respóndeme de esta suerte, sin ver que me da la muerte. ¡Ven! No te sufro y lloro. Por Dios, no llore usted que me va a hacer reír. Ríse del mío sufrir. Tiene razón, no me ríe. ¡Ay, señora! Por Dios, ¿qué parece usted? ¿El que me parezco qué? Un molín de viento. Un bolín de viento. Y la pasión que me mueve casi tarda en los brazos. Y un ciclón que en pedazos partirá mi pecho en breve. Y a la furia del amor que azota mi mente loca y arrebata de la mía boca los quesitos del dolor. Son los celos y la lluvia que sacude mi alma inquieta. Pom, 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 pom. Y envolve y enriqueta el que no me sacuda. Si yo no como, ni bebo, ni tengo tino. Y si sigo sin trajín, Dios que me enfermo. Envío sueño con amor, veo su rostro bendito y despierto empapado. Bueno, empapado en sudo, ¿eh? Ayer noche desperté con tanta sofocación que fui. Y tiréme por encima al ciarrón. ¿Te ves? Tirero, tuve algo que tirar para calmar esta fragua que nada mejor que el agua. Con incendio a patar. Ay, señora, por favor, calme el mal que me escomí que quieran ustedes, señora. Y concédame su amor. Te canto y que curres. Va usted a retirarse. Voy a pensar. Concédame usted un rato. A la marcha, déjame aquí solo. Ya veo que me prefieres y que caerás, como me llamo, don Ricardo Garabato. Y así pensarás que no me conquistarán las mujeres. Podíais echar un poco menos de agua. Este fue el mío primer personaje. Después vendrían muchos más. El que no cito mucho más fue el Pirola. Estaba engabriado por su hermano por culpa de una mujer. Enfermó y con otra vegada para Asturias. Regino, por el contrario, quedóse. Y cito muchas representaciones. Y todos los personajes. Bueno, todos no. El negrito no sé por qué. De la sala pasaron grandes ilustres. Rubén Darío, Blasco Ibáñez, Valle Inclán, Federico García Lorca. Luego las compañías sirven también para otros teatros de La Habana, y claro, entre el público pues muchos españoles y asturianos, porque el teatro sirve para hacerse un danza cuando se está de hoy de casa.
catedral. Si vas a la catedral y ves per allí pa' dientro, verás unos lluziquines que achumen el menumento. Verás unos lluziquines que achumen el menumento. Dicen que no nos queremos. Dicen que no nos queremos porque no nos ven falar. Alto corazón y al mío, ellos no pueden entrugar. Alto corazón y al mío, ellos no pueden entrugar. Bueno, lo que lleve elegancia, la señora no tendrá queja ninguna. Agarré el baúl, di la vuelta y púsime toda la ropa que me cayó encima. ¿Quién será sin espantallo? ¿De dónde saldría este figurín? ¿Deseaba usted? ¿Y usted qué desea? Soy una visita de la casa. Hombre, pues yo también soy otra visita. No lo conozco. Llámame Suano, ¿Y quién es eso, no? un asturiano. ¿Y quiere usted, amante eso? Que menuda novedad para otro asturiano. Pues eso, Suano el asturiano. Ande vaya usted a paseo. A paseo va a ir usted, al paseo de les máscaras, pero para él me que va a ir con la careta un poco estropeada. ¿Está usted hablando conmigo? ¿Y usted quién es? Yo soy el licenciado don Ricardo Garabato. Licenciado de presidio. Licenciado en Derecho. Derecho de Garabato. Bien. Bueno, pues yo soy Suano, el del almacén de la esquina. Así que, ¿qué? ¿Qué me cuento? Y además voy a decir una cosa. Puedo estar en esta casa porque me admite que es ella y porque me peta. Y usted no entiende de pachámete. Usted viene a meter sardines. Este ya se enteró de lo de la casa de sardinas. Pues un señor, vengo aquí a conseguir el amor de doña Enriqueta. Y ustedes seguro que vienen a meter un buen sablazo. Usted, pretendiente de Enriqueta. ¿Por qué no? Con esa levita. Hombre, y con esta corbata. Y con este corazón. Oiga, ¿y trae usted todo eso para seducirla? Sí, señor, traigo todo esto para intentar seducirla. Y este callao, para solmenarlo en riba de las costillas de los saraos como usted. ¡Atrevido! Vamos a ver qué pienso que hace de mí, mulata, como llegas. Ya yo diré a Enriquetina, para que lo ponga en medio de la cara. Enriquetina. Enriquetina. Deja curiao, no sea usted el que salga bien con un cubo de basura. Marcha. Pero volveré. Ahora, este cucarachón eléctrico de dónde salió. Ay, hijo, ese es don Ricardo Garabato, pretendiente de la señora. Que yo pretendiente de la señora. Sí, pretendiente de todo, hasta de un puesto en la desinfección. No se me dicho que quiere el abogado. Ay, sí, así es todo, hijo. Bueno, y reíase de la violevita. Ya me parecía a mí que golía con uno que tiraba para atrás. Será vencida, hombre. Pues Pero vencida. usted, olvídese ya de eso y prepárese, que por ahí viene la señora. Venga. Sí, venga, va. Usted, Sí. suéltese, Sí. respire, Sí. declárese. Y mire, hable todo lo que pueda. Sí, va, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Confía en mí, yo lo entiendo. ¿Qué tal, hombre? Muy bien, ¿no? Ay, de flor fina. Que parece un muñecón de 31 de diciembre. Ay, ahora sí, ahí Sí. viene. No. Venga, don Suano. Va. Arriba, que no se diga, ¿eh? Sí. Lúzcase, y sea valiente, Sí. y hable mucho, Sí. y sea carajo. Don Juan. Señora... Bueno, Manengue habrá dado ahí la carta. Entonces ya sabrá más o menos a qué ver. Aquí
y debo el placer de la vida. No, deber no me debe usted nada. Es decir, que era mi marido el que debía. Yo Sí, no- la sabía yo. Nos podríamos arreglar. Ay, yo siempre lo supuse, siempre supuse que usted y yo nos arreglaríamos. Así que quien arreglase, pues nada, adelante. Mira, yo la verdad es que no llegué que quiera comprarla, pero gustame mucho y estoy enamorado. Ay, refiérese a la compra de la casa. La fachada es buena, ¿verdad? La fachada y borrocotuda. El interior, ¿qué parece? El interior no lo vi, pero apúntame que debe ser tan borrocotudo como la fachada. Pues si quiere, enséñolo yo. ¿A que se me desueque? No, ya me imagino, no se preocupe, ya me imagino yo cómo es la cosa. Con que venga, ¿cuánto me daría usted? Yo daría y 300. Yo no puedo ser muy exigente. No, ya lo sé. Una mujer en mi condición no puede pagar en precios, no puede tener 100 exigentes. No, una viuda. Así que yo no pondré mucha dificultad. Bueno, yo a mí las dificultades, la verdad es que no me gustan. Cuanto más abierto usted al camino, Pues por mí, más abierto. así que usted... Abro el luz de par en par. Con que venga, ¿cuánto me daría usted? ¿Cómo se precio? Bueno, no sé. ¿Qué parece? 10.000 pesos. 10.000 pesos. Más si costó a mi marido. Hombre, ya, pero su marido no encontró la puerta abierta de par en par. Tampoco falló mucha dificultad. Pero, entonces, que ya hubiera sido loco. Oh, imagínese usted, desde los años 70, si no habrá entrado gente aquí. Zapatín, calderilla. Que venga, 10.000 pesos, salvando la cuenta del difunto y el mi precio por vender la casa. 10.000 pesos. O sea que el difunto ha ido a pagar como y esto. 10.000 pesos pero una noche. No me lo 10.000 pesos será para toda la vida. Hombre, el que compra una casa y es para toda la vida. Eso ya es verdad, pero yo no estaba hablando de comprar una casa. ¿Usted referías a la casa o cómo ya la cosa? Pero usted no Vamos me a la quiere casa. comprar la casa. Pues yo quería comprar la casa. Oye, que no me falo más negro. Bueno. No. No. Pero sí me dijo mi cadena. Pues estuvo graciosa la equivocación. Ya me dijo Micaela, así que está usted enamorado de mí. Sí, como un burro. ¿Pierde usted? Sí, por cielo quiero a María Aire, como sea, quiero la... con todo. ¿Y usted el pretendiente número 3? Bueno, al número 1 no lo conozco, pero al número 2, desafío a que sea mejor que yo. Es un joven alegre, crecedor que me encanta. El otro es un caballero que corresponde a la bioeducación, así que... Bueno. Al primero meto en un zapato y al segundo en un bolso. Y luego lo que llegue elegancia, en fin, ¿qué? Bueno, don Juan, imagine usted que nos casamos. Sí. ¿Sabría usted bailar? Bailar, baño y enribo una llanza si fai falta. Ven pa' acá, rapacina, verás tú qué postura va en tamaño. Bueno, imagine que vamos al salón. ¿Sabría usted llevarme del brazo con chic? Con shock. Verá usted, dármese ahí y vea la experiencia que yo llevar a su salón. O su salón, que le lleve el brazo. ¡Vamos, mira, vamos! ¡Marta! No sé. Cantar. No sabe usted cantar. Cantar.
fame el favor, no te dará la partitura que preste por ahí que sepamos facilita. Suena. Yo guapa, ¿eh? Suena de oír en los salones. En los salones de... Sí. Cuando quiera, pues. Cuando quiera. El fraseo. Por favor, vamos a esta puerta. ¡Sí! Yo también. No me parezca mal, pero ¿y si usted se siente y canto yo? Sí. Sí. Sí, la mayor idea. Venga. Tu vida acabó, de risa y guaracha se arrojó.
Alta, canta, que cómo canta, señora, señor. Oh, pues es ¡Oh, maravilloso. lo asco y me descompongo! Ay, ¡Oh, me mire cómo caigo los sitios de rodillas! por favor. Menuda figura. Aquí el fenómeno es. Ya sabes lo que te dije de la teoría del garrote. Y ahí pidió la mano de la bellísima Enriqueta. No, pero vas a ser testigo de eso. Queridísima doña Enriqueta, voy a decir una cosa. No sienta usted ansioso. ¿No? Ay, yo prometí a mi hermano otro hombre. Yo no lo puedo complacer. Reventarme. Bueno, salado, vaya que tuviste medio suerte que llevaba, mira. Señora, me inclino ante el honor que me dispensáis. No llene usted en quien pienso precisamente cuando pienso no. Hombre, vaya, ¿cómo te quedó el cuerpo, compañero? ¡Venga! ¡Ánimo, chaval! ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Por la plancha! Dígame una cosa. ¿Sigue en pie la su proposición? ¡A vida! Pues esta llega mi mano. Señores, este ya es mi prometido. Este y el hombre con el que yo me voy a casar. ¡Otra! ¡El sinsonte! ¡Vaya tipo! Bueno, abuelo, el tipo no será usted. Esta señora será usted. ¿Qué es lo que tú estás diciendo, Marenque? Vamos a aquí va de candela. ¿Qué pasa, Micaela? A ver, es que yo no escuché muy bien aquí. ¿Cómo es la historia, Marenque? Yo te explico, Micaela. De los tres, yo el pretendiente que más me gusta. Este y el hombre con el que me voy a casar. Pero, señora, si ese sinvergüenza es mi novio. ¡Mira, a ver, sinsonte! ¿Cómo es lo tuyo? Aguántame, porque está hablando con todo. Este es su novio, Micaela. ¿Por qué tú me haces esto? ¡Ay, señora! Ay, qué vergüenza. Darle mocinos guaraches. Señora, ¿por qué usted no siguió mi consejo? Tienes razón, Micaela. Y vuelvo a hacerte caso. Don Juan. Creo en la sinceridad de sus palabras y en su corazón. Y le doy la mi mano. Yo, por respeto, que llegan de aquí a limpiar sangrarán. Vaya una pareja. Bueno, hombre, yo, estas cosas del fanal, ya sabes, y poemas y el sí, y esto no, pero bueno, que era una mujer como yo he debido, pues sí, está bien, ¿no? ¿Sí? No te tires, mané, que no te tires, digo, tú. ¿Cómo te llamas? Vamos a verlo, mira. No. No, se pone muy nervioso, se pone muy nervioso. Voy a decirte una cosa, rapaz. Yo sé que a las mujeres prestan ellos mucho los bocinos guaracheros, ¿eh? Pero luego van a casarse con ellos y, oye, resulta que soy el mozo una cría. Usted es la Biblia. Bueno, Ahí está. oye, muy galante, ¿eh? Y luego no tiene para mercar un par de zapatos. Vamos bien, mulata. Ay, ni pregunte, ¿eh? Ah. Ya decía yo que usted, cuando se soltara, habría que oírlo. Esta sociedad está corrompida. Lo dicho. Hay que desinfectar. Bueno, hay que desinfectarla, hombre. Vaya a ver si da un puesto ahí la desinfección, salada. Esta mulatita vas a estar así de blanca conmigo toda la vida. Tú echa para allá, Marenque, que el hombre no está para galletica. Pero la mujer hace todo hecho por los dos para salvarme. Para salvarme. Te voy a echar una brujería, Marenque. Pues sí, dames y caballeros, conseguí el mío afán. Y costóme bien de trabajo, la verdad, pero ya lo dice el refrán. No hay tallo. Tú la lámpara de ellos enemigos poderosos. Retiene el dolor, la dictadura del Estado, la represión, la fame. En el año 1935 esborregóse el pórtico y un actor tuvo que salir corriendo para que no cayera al teatro arriba. De algunos que mudaron de profesión, otros volvieron a su lugar de origen, primero con la dictadura, más yo con la revolución. Yo quedé aquí. Nada tenía y nada me podía quitar, así que
cuando préstame perderme entre este ruido, recordando cosas que no importen a nadie. Y que, como en el teatro, va infeliz a la gente, pasen en un momento y no vuelven nunca. ese barco que se va en la playa del querer. Y ahí está mi amor amado, que es constante del querer. Marinero, marinero, ese mar que se alborote. Marinero, marinero, va cargándoles gaviotes. Marinero, marinero, es el mar que se alborote. Marinero, marinero, va cargándoles gaviotes. Si te gusta el balanceo de fragata de vapor, y a mí me gusta el mareo causado por el amor. Marinero, marinero, ese
Marinero, marinero, van rayándoles labios. Marinero, marinero, que se almare, que se alborote.